Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salud. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, te ruego, vamos a prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Dios es Jehová que nos ha resplandecido, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, a ti alabaré, Dios mío, a ti ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias porque en este día podemos reunirnos en este lugar, podemos venir a ofrecer sacrificio de alabanza. Te rogamos que nuestros corazones, Señor, puedan estar abiertos y dispuestos a darte toda la honra y toda la gloria de la cual eres solo y único merecedor. Te pedimos que tú dirijas nuestro participar en este culto. Sabemos que nosotros somos imperfectos, Señor, pero en ti está la perfección. Por eso te rogamos, tú nos dirijas, tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu Santo esté en derredor de nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, dándonos de tu paz y de tu gracia. Te pedimos también que nuestros corazones estén dispuestos a recibir el mensaje de tu palabra, que nuestros niños también puedan recibir de tu palabra, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que van a participar de él. Te rogamos todo esto, Señor, y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Leíamos en el Salmo 118 y el Salmo 113 dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, alto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Vamos a cantar, hermanos, tu santo nombre alabaré, número 25. Número 25, tu santo nombre alabaré. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria. Número 16. Yeah.
Santo, santo, grande, eterno Dios. Número 17. Grande es Jehová, dice el Salmo 48, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Amén. Cantemos Alabado el gran manantial, número 303. Su pasión nos libra.
Señor, por la palabra que nos de cantar y por la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de amonestar, Las cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitarnos con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar el tabernáculo como su Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque Él había recibido de Dios, Padre, honra y gloria, cuando en tal fue a Él enviada la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz en el cielo cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual seis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. entendiendo Que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Algunos hermanos que me alcancé a saludar, saludos en el nombre del Señor. Estoy contento de estar de nuevo en este lugar y poder compartir algunos minutos meditando en la palabra del Señor. Tengo un pequeño problema con mis lentes y la mascarilla. Yo creo que estamos a buena distancia, puedo bajarla un poquito, porque si no, o es la mascarilla o son los lentes. Un paño. Ahí. El domingo pasado
recordábamos y hacíamos hincapié en estos 50 años de aniversario de la iglesia, de la obra en este lugar. La iglesia nació en este lugar hace 50 años, allí en el campamento, en la casa del hermano Israel. Y el Señor nos ha guardado durante todo este tiempo, y no es poco. Son 50 años en que nosotros hacíamos un balance de gran bendición del Señor, cómo nos ha mantenido constantes en la obra, nos ha mantenido unidos, nos ha mantenido guardando el amor del Señor en nuestros corazones, que hace amar a nuestros hermanos. Y veíamos que hay una gran cantidad de hermanos que están en otros lugares, pero todos siguen siendo nuestros hermanos amados, y nos encontramos con ellos, nos abrazamos, nos gozamos en el Señor. Nunca ha habido un quiebre entre los hijos del Señor que han pasado por este lugar, por esta congregación. Y eso sí es una tremenda bendición. Hemos aprendido a amar a nuestros hermanos donde estén, tengan el letrero que tengan. Eso lo hemos aprendido, y si no lo hemos aprendido no sé por qué, pero yo lo he enseñado siempre y he hecho mucho hincapié en eso. Somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Los nombres los hemos puesto nosotros, no el Señor. Él viene a buscar sus siervos, y sus siervos somos todos los que servimos al Señor, los que le aceptamos un día como Salvador y que seguimos trabajando en su obra, esperando que Él venga. Y todos tenemos por lo menos una corona en común. ¿Cómo se llama esa corona? La corona de justicia. La corona de justicia la tienen todos los creyentes, todos los que aman la venida del Señor, dice la palabra del Señor, porque todos hemos sido justificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos permanecido, como digo, durante todo este tiempo. Y allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, a ver, sin leerlo, sin buscarlo, ¿cómo dice ese versículo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, habla de la perseverancia en el trabajo en la obra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Termina este versículo diciendo algo muy importante: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto significa que nosotros tenemos una esperanza viva y que el momento que vivimos acá tiene una conexión a un tiempo futuro. Por lo tanto, lo que hagamos acá no muere, no desaparece. Tiene esperanza de vida eterna. No es en vano lo que usted y yo realicemos o hagamos en la obra del Señor. Y esto es muy, muy importante. Pero para esto dice la palabra del Señor aquí que debemos estar firmes. La firmeza es algo que se consigue a través del tiempo. Un arbolito con unos pocos años es muy fácil que sea destruido, pero un árbol que lleva tiempo, que ha echado raíces profundas y que se ha alimentado bien desde el seno de la tierra, es un árbol que va a resistir, va a estar firme. Así como ese árbol está firme contra los ataques que puede atacar un árbol, generalmente son los vientos fuertes. Si un árbol no está firme, lo sacan y desaparece. Nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor, que para permanecer trabajando, para estar, para desarrollarnos, para seguir caminando hasta que el Señor nos diga basta en este peregrinar, debemos estar firmes. Y allí en Efesios capítulo 6, la palabra del Señor dice que esta firmeza es necesaria porque sabemos que el enemigo que nos ataca es muy poderoso.
Y en el versículo 12 de este capítulo 6 de la carta de los Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Tremendo enemigo que tenemos. Pero hay aquí algo que de repente alguien podría decir: ¿cree que se contradice la Biblia? Dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso es mirando a nuestros enemigos. ¿Pero tenemos lucha contra la carne? Sí, tremenda. Es la lucha más fuerte que nuestra alma tiene, pero con nosotros mismos. Esto no es un enemigo exterior, pero tenemos lucha exterior no contra sangre y carne. Eso que lo hagan los estados, los gobiernos, que se preparen para defenderse de hombres contra hombres. En el mundo, dice un escritor, un poeta, el hombre contra el hombre siempre es un lobo, con ansiedad de muerte. Terrible la conducta del hombre contra el hombre. Pero nosotros tenemos una lucha permanente contra enemigos mucho más poderosos que los hombres, y son las huestes espirituales. Es el ejército satánico, comandado por este general que es atrevido, que es fuerte, que es poderoso, que es Satanás, el señor de las tinieblas. Por eso entonces dice que debemos estar preparados para luchar contra estos enemigos, que son permanentes, que van a estar siempre presentes mientras nosotros militemos aquí en la tierra, peregrinando hasta el encuentro con Cristo. Por lo tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios. Él nos puede armar, Él nos puede hacer firmes para esta lucha contra el enemigo. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Cuando habla de lomos, la Biblia habla de fuerza, de capacidad para llevar cargas pesadas, para llevar tareas pesadas, los lomos. Allí cargamos lo más pesado sobre nuestras espaldas, sobre nuestros lomos. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Es decir, ¿quién nos da la fuerza? El Señor Jesucristo, Él es la verdad. Pero ¿quién alimenta nuestros cuerpos para tener fuerza y permanecer firmes? La verdad, que es la palabra del Señor. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra del Señor? ¿Cuántos versículos alcanza a leer usted cuando se propone leer la Biblia? ¿Cuántos versículos puede leer en un rato sin que le dé sueño o sin distraerse? El enemigo va a estar allí, constantemente atacando. Pero qué hermoso es cuando usted comienza a leer y comienza a tomarle sabor a la verdad, a la palabra del Señor. Y comienza a relacionar la historia de la redención, la historia del pueblo de Dios con lo que está leyendo. Es hermoso eso. Son conductas que el creyente logra cuando ha vencido algunas situaciones que están en nosotros. Que hay que vencer el saborcito que tenemos por la lectura liviana, por lo que nos ofrece la televisión, tantas cosas. Si eso no desaparece, si eso no lo ponemos bien bajo los pies y bien bajo, debajo de la palabra del Señor, nos va a costar un poco asumir la palabra del Señor como prioridad. Hablaba con un pastor ayer o anteayer que está en las áreas directivas de la Alianza Cristiana y Misionera, y él me decía: es hermoso ver cómo en este último tiempo piden ser aceptados en los seminarios jóvenes prósperos profesionalmente. Están realizando recién sus trabajos de ingeniería, de leyes o cualquier profesión que pudo haberlos hecho prósperos en la vida, y lo tiran todo y dicen: yo quiero prepararme para la obra del Señor. ¿Qué pasó con ellos?
Antes de esto, ellos pusieron en la balanza lo que es terreno y lo que es celestial. Y lógicamente, ¿no es cierto?, se cae con mucho peso lo que es celestial y lo otro queda con un peso muy liviano. La palabra del Señor debe pesar mucho más que todas las cosas que están a nuestro alcance. Y así la vamos a amar, pero hay que dejar las otras cosas, irlas dejando, no amarlas. Que no nos hagan esa cosquillita que hacen las cosas que el enemigo nos pone por delante para entusiasmarnos. Entonces, ceñidos vuestros lomos de verdad con la palabra del Señor, vestidos de la cota de justicia. La cota es esa armadura que los soldados usan, porque la figura aquí es de estar firme como un soldado. La cota es la armadura que impide que los dardos, esto escrito por el apóstol, él sabía que en ese tiempo los dardos eran las flechas lanzadas por el enemigo. ¿Y sabe usted cómo iban esas flechas? ¿Eran mortíferas solamente porque penetraban? Con veneno. Todas las flechas siempre iban con venenos que contaminaban el organismo. Allí donde quedaban es como la picada de una serpiente venenosa. La picada no es tanto, pero el veneno que inyecta la serpiente es mortífero, es mortal. Las flechas que el enemigo lanzaba eran envenenadas. El enemigo quiere la destrucción inmediata de nosotros, de los creyentes. Por lo tanto, esa cota que nosotros necesitamos ahora no es un hierro, no es una malla de fierro como era en ese tiempo, sino que es la justicia de Cristo nuestro Señor. Él nos ha justificado y nos cubre con su justicia. Y con esa cubierta de la justicia de Dios podemos nosotros resistir entonces los embates del enemigo y estar, como dice Corintios, firmes. Luego dice que debemos tener los pies calzados con el Evangelio de paz. Leíamos en 2 de Pedro un pasaje que nos habla de algunas demandas que el Señor tiene para nosotros. El Espíritu Santo las dejó aquí y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas que abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas demandas que hay aquí tienen que ver con algunas prácticas en nuestra conducta como creyentes, prácticas en la vida de la fe o la vida del Evangelio. Y si nosotros estamos atentos a estar viviendo conforme a lo que Dios pide de sus hijos, dice, no caeréis jamás. Qué importante es esto. Estaremos, como dice allí en 1 Corintios 15, estaremos firmes. Y con la ayuda del Señor podemos entonces estar firmes contra todas estas acechanzas del enemigo que está siempre dispuesto a destruirnos. Pero luego dice entonces, también, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno. La fe. Practicar la fe es creer que Cristo nos puede librar de cualquier ataque. Los dardos de fuego mortíferos, mortales del enemigo. Porque además de que las lanzas, las flechas en ese tiempo eran lanzadas con veneno, iban generalmente también encendidas para provocar incendio, para matar.
¿Y eso cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos resistirlo si a veces son muy fuertes los dardos que el enemigo nos lanza? Solamente teniendo fe. Y fe práctica, creyendo realmente que Dios nos tiene en su mano. Cuando usted está pasando por una prueba y se ve esa prueba difícil de enfrentar, lo primero que tiene que decir: Señor, yo creo que tú me estás mirando, que yo estoy en tus manos, que yo dependo de ti en este momento. Y lo que pueda pasar en esa circunstancia o durante esa circunstancia, tenemos que creer que Dios lo sabe y que Dios lo está viendo y que no se están haciendo las cosas como yo quisiera que se hagan, sino como Dios ve que conviene que se hagan. Y Él va a hacer siempre su voluntad para bien, para bendición nuestra. Entonces, para que estemos firmes, sin caer, sin derrumbarnos, sin que nos bote el viento de la tempestad del maligno, tenemos que estar muy firmes en nuestra fe para apagar los dardos, todo lo que el enemigo nos está lanzando. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo cubría la cabeza. Esto nos está diciendo que debemos estar siempre muy empapados de la palabra del Señor, conociendo sus verdades, conociendo sus promesas, creyéndolas, que nuestra cabeza, desde donde salen todas las órdenes para nuestro cuerpo, estén dirigidas por el Señor. El yelmo y luego dice entonces, y la espada de verdad. Cuando usted enfrenta a una situación, no sirven mucho nuestras reflexiones, no sirven mucho nuestra forma de pensar el yo creo o el yo pienso. Lo más poderoso y potente siempre es la palabra del Señor. Cuando usted quiere dar un consejo, no se esfuerce mucho. El Señor Jesucristo ya lo dijo. Cuando te enfrentes al tribunal, ¿qué es esto? Los momentos que tenemos que responder de alguna forma, no pienses en lo que vas a decir. El Espíritu Santo te traerá y nos va a traer siempre la palabra del Señor. Si así estamos, vamos a poder estar entonces firmes, como dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios 15. Pero además dice que debemos estar constantes. Es fácil, ¿no es cierto?, permanecer y estar contentos en la bonanza, cuando todo nos va bien, cuando nos tratan todos bien, estamos felices, vamos bien y podemos continuar. Pero cuando se cae esa situación, nosotros estamos obligados, como conducta del creyente, a seguir por la misma senda, seguir por el camino que el Señor nos da. Que nos miraron mal, que no me estoy sintiendo bien, que ya los hermanos no me pasan la manito por el hombro, no importa. El Señor nos sigue mirando con su mismo amor, el Señor nos sigue conduciendo con su misma justicia y vamos a seguir adelante hasta encontrarnos con Él. Eso es ser constantes, eso es seguir aún en las condiciones que nos toque. Se nos echó a perder el camino, tenemos que seguir adelante. En Deuteronomio capítulo 32, capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5 y versículo 32, Dios le dice al pueblo que para que le vaya bien tienen que estar siempre constantes, siguiendo en una conducta no, como dice la palabra del Señor, como las ondas de la mar, que suben y bajan, sino constante, permanente. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Aquí no hay otra alternativa, hay que obedecer al Señor si queremos que nos vaya bien. No os apartéis
a diestra ni a siniestra. No se aparten buscando otros caminos, buscando soluciones propias. Dios nos ha ordenado y nos ha dicho por aquí, y ese es el mejor camino, aunque nos parezca duro, aunque nos parezca pesado. ¿Qué le dijo Dios a Josué por su siervo? Le dijo lo mismo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, y entonces será próspero tu camino. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque entonces será próspero tu camino. Y en Lucas 9, al pueblo de Israel les dice que no se aparten, pero a nosotros también, allí en el Evangelio según Lucas capítulo 9, y en el último versículo Jesús hace una advertencia que debemos tomarla siempre muy en cuenta. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Qué fuerte es esto, ¿no? Ninguno que comenzó bien, tomó el arado, tomó la responsabilidad de estar en la viña, de estar en la obra del Señor, de trabajar, pero de repente las cosas no le dieron bien y dijo: no, que otros sigan. Recuerdo un hermano que una vez, muy enojado porque él era anciano de la iglesia, pero en una elección, como siempre se hace en las misiones, se eligió a otro anciano y a él lo nombraron, no recuerdo, pero le dieron un cargo que según él era muy bajo. Dijo: no, yo hasta aquí no más llego, que otros hagan el trabajo. No podemos. Él llevaba el arado muy bien, trabajando en la obra. No le gustó por donde iba el surco y tiró el arado, soltó la mancera, miró hacia atrás. Gracias al Señor que luego después rectificó su conducta y siguió trabajando igual. Pero puede ocurrir eso, que el enemigo nos tiente y que encontremos que el camino se pone muy difícil y soltemos la mancera. Dice la palabra del Señor algo duro, fuerte: no es apto para el reino de los cielos. Gracias al Señor, hace 50 años que comenzamos aquí, ya vemos varios antiguos. Mi hermana Edith, aunque era pequeñita todavía, mi hermana Dalila, pero ya estaba aquí en ese tiempo, está todavía, y otros que comenzamos un poco después, mi esposa unos pocos años después, mi hermano Marcos. Habemos varios de los que comenzamos, y gracias al Señor que se nos pegó la mano en el arado. Y yo le aconsejo a estos hermanos y a todos que no soltemos el arado, que sigamos trabajando firmes, constantes, sin vacilar, sin cambiar, porque el Señor nos tiene trabajando así. Y luego termina, hay 3 condiciones: firmes, constantes y creciendo. ¿Quién nos da el crecimiento? El Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través del alimento. Los pequeños, ¿qué tenemos que hacer para que los pequeños crezcan y crezcan bien? Alimentarlos, cuidarlos. Hay un versículo que es muy hermoso, no recuerdo la cita ahora, pero dice que el Señor nos cuida, nos guarda. ¿Y para qué guardamos las cosas? ¿Por qué? Porque las queremos cuidar. Y esto es muy importante. Él nos guarda, nos cuida y nos alimenta, porque Él es el buen pastor, como decíamos el domingo pasado. Y lo contrario es, hay un pasaje que es muy fuerte, ¿no es cierto?, de que está también en la carta a los Corintios, que dice el apóstol Pablo que visitó a la iglesia y quedó muy apenado, porque la iglesia crecía, trabajaba, tenía dones, era próspera, pero eran niños, no habían crecido, no se habían desarrollado espiritualmente. Y dice: no pude tratarlos como a adultos, como a grandes, tuve que tratarlos como a niños y volverles a dar leche para que se fortalezcan. Había entre ustedes discordias,
enemistades. Eso todo tiene que quedar atrás, hermanos. Tenemos que crecer en el amor del Señor y crecer como creyentes. ¿Y cómo vamos a crecer? Alimentándonos con la palabra del Señor. Yo doy gracias al Señor porque esta iglesia siempre ha amado la palabra y ha amado la palabra pura. Y una vez más, un consejo que no está de más. Muchos dicen, pierden tiempo con hablar de esto porque ya nadie hace caso. 1909. ¿Qué significa eso, hermano Marco? La versión más pura que tenemos al alcance en nuestro tiempo. No es que esté perfecta la traducción. Hay cosas que cambian. Por ejemplo, a Cristo le dicen pontífice en algún momento en esta Biblia también. Entonces, estas cositas pequeñas son mucho más pequeñas que todos los errores que tienen las otras versiones. Si usted compra una Biblia, compre la 1909. Si regala una Biblia, regale la 1909. No importa que se la cambien después, pero usted está entregando lo más puro de la palabra del Señor. Para poder crecer, tenemos que tener alimento puro, alimento sano, que no esté contaminado como están las nuevas versiones y traducciones. Que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir creciendo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos bendiga. 280.